El día de hoy vamos a abordar el tema del ahorro. ¿Sabemos que debemos ahorrar un 10% o cuánto es el porcentaje indicado para tener un ahorro que sustente nuestro futuro o para qué ahorrar? Comenzamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar este tema tan interesante en donde decimos, sabemos que debemos ahorrar un 10% de nuestro sueldo, pero ¿esto es suficiente? Para esto el día de hoy nos acompaña Aníbal Stringlo. Muchas gracias, Aníbal, por esta oportunidad de que te tengamos aquí y nos puedas compartir un poco o mucho de lo que sabes. No, bueno, pues más bien muchas gracias por invitarme, Nancy. Estoy aquí con mucho gusto y bueno, vamos a intentar platicar de algunos puntos importantes acerca del ahorro y bueno, que puedan ser de utilidad para la gente. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Platícanos quién es Aníbal y qué es Horizonte Patrimonial. Hola, bueno, pues antes que nada me presento, Aníbal Stringlo. Soy egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales. Actualmente dirijo un despacho en planeación patrimonial. Lo que hacemos nosotros en el despacho básicamente es juntarnos una serie de profesionales. Buscamos prospectos para ayudarlos a su planeación patrimonial. Esto tiene que ver con platicar con qué es lo que quieren lograr, cómo lo quieren lograr, cuánto ganan, cuánto gastan, en qué invierten, cuál es su nivel de tolerancia al riesgo, y en base a eso hacemos recomendaciones para que puedan llegar más fácilmente a lo que se propone, obviamente siguiendo reglas de finanzas personales. Y hablando de finanzas personales o educación financiera, pues vamos a empezar con un concepto muy básico, el ahorro. ¿Qué es el ahorro, Aníbal? Porque a mí me dicen, tienes que separar una parte de tu sueldo, pero no me alcanza. No te alcanza, Nancy. No. Caray. Bueno, pues antes de entrar como un poquito en materia, bueno, la parte del ahorro tiene que ver con separar una cantidad de tu recurso, del dinero que ganas mensualmente, separarlo para una meta o para algo que tú quieras en un futuro. Ok. La primicia importante es justo lo que tú nos comentas. Normalmente la gente nos dice, no me alcanza el dinero, por lo cual no puedo ahorrar. Una de las cosas que hemos notado es que si tú no tienes perfectamente bien definido algo importante para lo que quieres ahorrar, nunca lo vas a hacer. Ok. La primera parte importante sería entonces ver cuál es el motivador de ese ahorro para ti. Y después de ahí vienen algunas otras cosas importantes, como por ejemplo, qué porcentaje es el adecuado, a partir de cuándo debemos de empezar a ahorrar, en qué tipo de instrumentos. Dentro del mercado hay muchísimas opciones. ¿Cuál es la correcta? Pues depende de muchos aspectos, ¿no? Sí. Antes de entrar al aire, Aníbal me preguntaba, bueno, ¿y tú cómo quisieras ahorrar? ¿No? Bueno, así más o menos fue la pregunta, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, pues yo quiero que cuando esté viejita pueda tener un monto que disponer para que, como ya no voy a trabajar, ¿verdad? Voy a vivir de lo que ahorré durante mi trayectoria activa o mi jornada activa, mi tiempo activo se le llama, ¿no? Sí. Pues quiero un monto, ¿no? ¿Para qué disponer? Pero para eso tú tienes una estrategia, ¿no? Claro. Primero, déjame platicarte que una de las primeras cosas que nosotros hacemos es saber cuáles son tus metas. Claro. Normalmente la gente ahorra para las mismas cosas, es decir, no inventamos nada nuevo, no es el hilo negro ni mucho menos. Normalmente lo que hacemos nosotros es, primero, ahorrar, porque lo primero que queremos comprar es nuestra casa. Sí. Cuando somos hombres y jóvenes, lo primero que quieres es tu coche. Ok, ¿no? Sí. Después de ahí se derivan otras cosas, como por ejemplo la educación de tus hijos, también la parte de generar un negocio. De repente ya buscas la casa de tus sueños y entonces quieres hacer patrimonio. Para nosotros la primera parte importante es ver qué es lo que hoy te mueve, lo que tú quieres, y después ponerle prioridad. Okay. ¿Por qué? Normalmente, como tú dices, tenemos gastos, tenemos compromisos en el día a día que no nos permiten ahorrar como quisiéramos ahorrar. Aunque no es una justificación, ahorita vamos a ver por qué. Pero lo primero para nosotros que es muy importante es ver qué es prioritario para ti. ¿Con qué quieres empezar? Claro, quieres coche, quieres casa, quieres educación, por supuesto. Pero ¿con qué quieres empezar? Ok. Bueno, pues y ahí determinas qué porcentaje es lo indicado para ahorrar. Claro. Primero déjame platicarte un poquito acerca de
El control de gastos y un presupuesto. Que eso es básico, ¿no? O sea, para que yo pueda determinar un ahorro, necesito saber cuáles son mis gastos fijos, que no van a cambiar, y cuáles son mis gastos variables, que sí pueden modificarse, ¿no? Exactamente. De hecho, algo con lo que empezamos nosotros es hacer un control de gastos, justo porque, como tú empezabas, cuando arrancabas el programa, decías que el 10% era suficiente. El 10% es la primer primicia que la gente que escribe de finanzas personales recomienda. No es lo único que tenemos que ahorrar, pero hablan de un 10% porque es un 10% a largo plazo que va a significar que puedas generar patrimonio en un futuro, pero no empezamos por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es un control de gastos donde se tiene que dividir en 3 factores importantes. Primero, tu gasto fijo mensual básico, es decir, cuánto tú necesitas para vivir. ¿Qué conceptos son los que nosotros tenemos que investigar en ese prospecto? Primero, lo que gastamos en alimentación, okay, ¿no? Después, lo que gastamos en transporte, educación, salud y eventualmente si tenemos algún otro gasto que no pueda ser omitido, ¿no? Okay. Digo, a lo mejor si eres si por ejemplo en tu trabajo necesitas mucho el teléfono celular, bueno, pues es un gasto que tendrías que hacer constantemente, ¿no? Okay. Bueno, ya que nosotros detectamos lo que es el gasto fijo mensual básico, la siguiente pregunta es tu nivel de deuda. ¿En qué debes, no? ¿En qué gastas tu dinero? Y que eso es súper importante, Aníbal, porque claro. Yo digo, sí quiero ahorrar y voy a comprarme mi casa o mi coche, ¿no? Pero volteo y le debo a todas las tarjetas de crédito, hasta departamentales, ¿no? Porque ahora ya hasta los centros comerciales, los supermercados te dan una tarjeta y le debo a todo mundo. Exacto. Y fíjate que hay una parte importante ahorita que tomas el tema de las tarjetas. Sí. Al final del día nosotros tenemos contacto con mucha gente y de muchos tipos y perfiles. Por ejemplo, desde la gente que gana mucho dinero y vive el día, hasta la gente que no gana tanto, pero es muy bien estructurada y tiene sus ahorros y sus tarjetas están en ceros, las utilizan como herramienta de servicio. Sin embargo, tiene que ver con cómo estamos estructurando ese nivel de gasto que te comento, ¿no? Exacto. Entonces, el siguiente punto, después de ver la parte de la deuda, ¿sí? Y también ver, ahorita platicaremos un poquito más adelante, qué es una deuda inteligente, qué porcentaje de deuda se recomienda no sobrepasar, sí. Porque no se recomienda una deuda, se recomienda que no sobrepases un cierto porcentaje. Sí, claro, si gano cierta cantidad, no sé, gano 30,000 pesos al mes y me compro una casa de 5 millones, pues, ¿cómo la voy a pagar, no? Exactamente, ¿no? Y vas a vivir toda preocupada y bueno, ¿no? Comiendo un sándwich de atún todos los días, ¿no? Exactamente, entonces, después de ver la parte de la deuda, vemos la parte del ahorro, vemos si en este momento el prospecto ya está ahorrando y qué tipo de instrumentos está utilizando. Uno de los problemas que tenemos que utilizamos instrumentos en el sistema financiero mexicano. Hay muchísimos instrumentos y todos son buenos, todos tienen su razón de ser. El problema es cuando utilizas un instrumento que no es adecuado para la estrategia que quieres lograr. Claro. ¿No? Bueno, ya que nosotros tenemos esos 3 aspectos importantes, que es el gasto fijo mensual básico, el nivel de deuda que se tiene y si es que ya se está ahorrando en este momento y en qué se está ahorrando, esto lo comparamos contra el nivel de ingresos. Okay. Y de ahí viene una formulita que ahorita te voy a platicar, pero el primer paso es que tenga ese control de gastos que hoy se tiene, lo podamos convertir en un presupuesto. Okay. ¿Cuál es la diferencia del control de gastos al presupuesto? Muy sencilla, el control de gastos ya pasó. Es decir, yo te pregunto a ti, Nancy, ¿en qué gastas? Tú me dices, pues ya gasté en esto, ¿no? Sí. Ya lo hiciste. El siguiente punto importante sería, ahora, ¿en qué quiero gastar? Si hoy estamos gastando en alimentación 3,000 pesos al mes, bueno, ¿eso es lo que quieres gastar? ¿O quieres gastar, en vez de 3,000, 2,500? Entonces, cuando pasamos de esos gastos que ya ocurren a los gastos que queremos que ocurran, ahí es cuando entonces entramos en lo que es el presupuesto. Y ese es uno de los primeros pasos que hay que lograr hacer. Híjole, pues es súper interesante porque es un examen de conciencia. Reflexionas entre, como dices, ¿no? Lo que he gastado. Y no es por bajarle a la alimentación, hablando de ese concepto que ponías,
500 pesos, ¿no? Sino también es un examen de conciencia porque evaluamos cuánto estamos gastando en comida, pero en comida chatarra. Evaluemos cuánto nos cuesta hacer el súper con comida saludable, que lo hablábamos la semana pasada en nuestro programa con Nutriva. ¿Cuánto nos cuesta hacer un súper saludable y que nos cuesta hasta la mitad, ¿no? Claro. Pero entonces me quito la pizza, la hamburguesa y ya veo que estoy de verdad teniendo un ahorro. Además de otros gastos hormiga, ¿no? Que sí. El otro día hacíamos un ejercicio justamente de educación financiera y veíamos que entre el viene, el cerillo, ¿no? El que le dicen cerillo que nos embolsa las cosas, sí. Los estacionamientos. Bueno, hemos pagado cuentas hasta de 20,000 pesos mensuales, ¿no? Y ya se hace un gasto. Pero bueno, vamos al primer corte de este programa con Aníbal Stringlo. Estamos hablando de la importancia del ahorro y cuánto se debe de ahorrar. Nos vemos en la siguiente corte. Gracias.